Listo. Muy buenas noches a todos, estimados estudiantes. Hoy tenemos 20 de abril de 2023 y esta sesión de CIPAS de nuestro curso de Pensamiento Lógico y Matemático corresponde a la sesión número 7, pues que hemos realizado durante este periodo. En esta ocasión nos reunimos básicamente para aclarar las últimas dudas, inquietudes que tengan con respecto a la tarea número 2 de nuestro curso. Aquí he abierto pues el campus que tenemos. Esta mañana pasé por los foros, retroalimenté pues todo lo que vi. Vi muchos avances, ¿vale? Vi muchos estudiantes que ya habían avanzado pues en la dirección correcta. Algunos estaban cometiendo algunos errorcitos y ya por fin están avanzando pues ya en la dirección que corresponde. Sin embargo, pues también les debo aclarar a ustedes o también les debo mencionar que me preocupa que no todos los estudiantes han hecho los aportes. Hay varios estudiantes que faltan por aportes y bueno, hoy ya es 20 de abril y la tarea cierra el 23 de abril, queda muy poquito tiempo. Entonces, si de pronto, pues, para ponerse las pilas con eso, ¿vale? Bueno, estimados estudiantes, quiero preguntarles antes de iniciar, pues, como tal. Como les dije, esta actividad es para aclarar dudas. Ustedes pueden prender el micrófono cuando quieran, ¿cierto? Participar o preguntar lo que quieran. Les pregunto entonces a ustedes, ¿qué dudas, qué inquietudes creen que pues debemos abordar o qué dudas tienen con respecto a la tarea número 2? Aquí tengo la guía de actividades y los escucho, entonces, ¿qué dudas, qué ejercicios quieren que trabajemos? Tutor, la Dime. verdad, Ujú. quería pedirle pues el favor de aclarar un poco más acerca número 4 del ejercicio, porque cuando se plantea en la parte teórica, tengo como esa inconsistencia porque no sé cómo escribirlo, pues que me quede de forma correcta, porque pues igual ya tenemos el lenguaje y también cómo hacer la ley de inferencia aplicada cuando tenemos, porque ahí es donde tengo la duda, ¿no? Si yo tengo P o menos R, o sea, esta clase de cosas, ¿cómo las llevo al mapa? Porque es que no lo entendí, al de las Ah, ok. imágenes que tenemos. Gracias. Listo. Te pregunto específicamente, ¿qué literal estás trabajando tú? El A, El A, ok. Entonces estás trabajando con los ejercicios A, que es este de aquí, ¿cierto? Listo. correcto. Entonces, vamos a leer exactamente qué es lo que solicita la guía de actividades para este ejercicio. Entonces dice, en primer lugar, dice definir las proposiciones simples. Tendrá la libertad de definirlas bajo la descripción o bajo una descripción en el contexto que se solicita, que es un contexto académico, ¿cierto? Y o problemas de su entorno. Las proposiciones simples deberán contener un sujeto, un verbo y un complemento. Eso fue lo que yo les mencioné, digamos, en el CIPAS pasado y si vieron las grabaciones de los B-Learning, también lo mencioné mucho en las grabaciones de los B-Learning. Todas las proposiciones simples que digamos tienen que tener esos ingredientes, ¿no? Un sujeto, un verbo y un complemento. ¿Listo? Entonces, bueno, primero definir las proposiciones simples. Dígase reemplazar las variables expresadas simbólicamente y llevarlas a un lenguaje natural. Ok. Y luego dice generar una tabla de verdad manual a partir bueno, del lenguaje simbólico, ¿cierto? Finalmente dice generar la tabla de verdad a través del simulador de lógica y demostrar la validez del argumento mediante las leyes de inferencia. Ok, entonces como ustedes ven, estimados estudiantes, los ejercicios o el ejercicio número 4 es el ejercicio más complicadito de todos. De hecho, debería ser el más pesado en la calificación, pues si uno quisiera ser un poco justo ahí, porque el ejercicio 4 es el más difícil de todos, ¿no? Contiene básicamente todos los ingredientes que contienen todos los otros ejercicios, es decir, contienen lenguaje natural, contienen leyes de inferencia, contienen tablas de verdad, contienen simulador de tablas de verdad, o sea, contiene pues todos los ingredientes que conlleva todos los demás ejercicios, por tanto, uno de los más complicaditos de todos. Entonces, vamos a tratar de resolver uno de estos ejercicios, vamos a tratar de ver pues cómo lo haríamos. En este caso, pues podríamos coger el mismo ejercicio A, tomamos el mismo ejercicio A. ¿Qué carajo? Tomemos el mismo ejercicio A. Entonces, tomemos este ejercicio ahí, pongamos pues, ya está abierto el tomador de captura y abramos para escribir, ¿cierto? Que siempre abrimos un documento para escribir.
Entonces aquí, por aquí, listo. Entonces esto es el CIPAS correspondiente CIPAS 7 y hoy tenemos 20 de abril del 2023, ¿cierto? Listo. Entonces vamos a resolver todo ese ejercicio 4. Listo, tomémonos todo el tiempo pues para resolverlo y para verlo cómo podría ser. Entonces tomemos el ejercicio 4 y la expresión simbólica que aquí nos dan. Tomémosle un pantallazo. Aquí está. Y llevémoslo hacia nuestro documento que aquí está. ¿Vale? Ahí está. Entonces, eso es. Como siempre hemos dicho, este tipo de argumentos lógicos tienen una serie de premisas y por supuesto tienen una conclusión. ¿Qué es lo que queremos ver? Queremos ver si la conclusión que nos dan, que en este caso sería esta conclusión, ¿cierto? Aquí de hecho también está explícitamente, la conclusión es Q y R o Q conjunción R, pues realmente se desprende de esas premisas. ¿Y cómo logramos ver eso? Pues de dos maneras básicamente que en el ejercicio nos las piden. ¿Listo? Nosotros logramos ver que la conclusión se desprende de las premisas si al hacer la tabla de verdad nos da una tautología. Es decir, si al hacer la tabla de verdad obtenemos todos verdaderos, entonces efectivamente estamos demostrando que ese resultado es verdadero, que la conclusión se desprende de las premisas. La otra manera es demostrarlo por medio de leyes de inferencia. ¿Listo? Si demostramos la conclusión por medio de leyes de inferencia, también estamos demostrando que la conclusión se desprende de esas premisas. ¿Cuáles son las leyes de inferencia? Pues bueno, la otra vez nosotros buscamos aquí en Google, ¿cierto? Leyes de inferencia y pues escogimos una de las imágenes, de hecho que siempre nos ponen y es como la más utilizada, es esta de aquí, es la que uno más utiliza, entonces la voy a traer otra vez, la abrir la página. Aquí está, esta es la que ustedes manejan, ¿cierto? La vez pasada yo les decía que era la más básica de todas, que había más de esas, sí, hay más que esas, pero con que nos defendamos con esta está bien, ¿listo? Entonces, leyes de inferencia, aquí están, ¿de acuerdo? Hasta ahí, claro, estimados estudiantes, ¿está clara la situación hasta el momento? Sí, sí, señor. Igual cuando hice la tabla de la verdad, me dio la tautología y después la hice en el simulador y me coincidió. Ok, muy bien, listo. Entonces vamos a tomarnos el trabajo, pues, porque igual puede ser que otros tengan la duda con respecto a la tabla de verdad, entonces nos tomamos el trabajo de hacer la tablita de verdad, ¿vale? No gastamos mucho tiempo ahí. ¿De acuerdo? Entonces, primera parte del ejercicio. Primera parte del ejercicio nos dice definir las proposiciones simples que tiene nuestro argumento lógico. Nosotros aquí vemos que básicamente trabajamos con tres proposiciones simples. Hay tres letras, hay P, Q y R. Son tres proposiciones simples con las que vamos a trabajar. Entonces, pues nosotros definimos estas proposiciones simples. ¿Qué quiere decir eso? Pues damos una oración para cada una de ellas, P, Q y R, en el contexto que nos dicen ahí, problemas del entorno o pues contexto académico, ¿no? Entonces, puede ser, yo qué sé, por ejemplo, no sé, las que se les ocurra a ustedes, ¿no? Marta, por ejemplo, Marta eh, estudia, pongamos, no sé, o matricula, es como algo que utilizan mucho ustedes, ¿no? Yo le digo que Marta matricula pensamiento lógico matemático. Esa es una proposición simple, muy sencillita, pero bueno, de eso se trata, de que no nos compliquemos tanto en la vida con estas proposiciones que nos solicitan acá, ¿no? Cumple con lo mencionado en el contexto académico, pues. Entonces, Marta matricula pensamiento lógico y matemático. ¿Listo? Otra puede ser, por ejemplo, Marta matricula sociología, por ejemplo. Mm, o Marta, no sé, asiste a CIPAS, por ejemplo. Sería otra, ¿no? Y, por ejemplo, el Q sería, R, por ejemplo, podría ser Marta, por ejemplo, yo qué sé, gana la materia gana pensamiento lógico matemático, esas podría ser otras, ¿vale? Entonces, como les digo, pues ahí las puse ahí sin pensar demasiado. Entonces, Marta matricula pensamiento lógico matemático sería la proposición P.
Q sería Marta asiste a CIPAS, ¿cierto? Y la proposición R sería Marta gana pensamiento lógico matemático. A CIPAS de todo, pongámoslo con pensamiento lógico matemático. Entonces, tenemos que traducir nuestro lenguaje simbólico al lenguaje natural. He visto que pues muchos tienen problemas con eso, muchos como que se equivocan un poco con eso, pero nosotros podemos hacer una traducción pues más fácil si hacemos primero las premisas que nos están dando ahí. Por ejemplo, premisa 1 es P, entonces Q. Entonces, premisa 1 es P, entonces Q. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué podemos hacer ahí? Pues de una vez traducir esa premisa 1 a el lenguaje natural. Ese es un condicional. El condicional es sí, entonces. Por tanto, entonces podría ser o podría sonar como que sí, Marta, ¿cierto? Matricula pensamiento lógico matemático. Si Marta matricula pensamiento lógico matemático, entonces Q, entonces Marta sí, asiste a CIPAS de pensamiento lógico matemático. Entonces, asiste a CIPAS de pensamiento lógico matemático. Lo que siempre les he dicho, ¿no? En el lenguaje natural nosotros omitimos algunas cositas simplemente para darle más sentido y porque ya estamos bajo un contexto. En este sentido, pues ya sabemos que se trata de Marta. Marta matricula pensamiento lógico matemático. Si Marta matricula pensamiento lógico matemático, entonces Marta asiste pues a CIPAS de pensamiento lógico matemático. ¿Listo? Premisa 2. La premisa 2 sería entonces, premisa 2, aquí está. Premisa 2 sería P o no R, o P disyunción no R. ¿Esto cómo sonaría en el lenguaje natural? En el lenguaje natural sería entonces Marta asiste, ¿cierto? A CIPAS. Perdón, Marta, no, matricula, ya me estoy desconcentrando yo. Marta matricula pensamiento lógico matemático o no R, o Marta no gana pensamiento lógico matemático, ¿cierto? Esa sería entonces la segunda premisa. Marta matricula pensamiento lógico matemático o no R, que sería Marta no gana pensamiento lógico matemático. Premisa 3 sería R. Entonces, premisa 3 es solamente R, que la puedo copiar otra vez aquí. Premisa 3 es solamente R y la premisa 3 es Marta gana pensamiento lógico matemático. Marta gana pensamiento lógico matemático. Conclusión, la conclusión es Q y R, entonces la podemos anotar de una vez. Conclusión de todo este asunto, la conclusión es Q y R, ¿no? Q y R. ¿Cómo sonaría en lenguaje natural la conclusión? La conclusión, no sé, en lenguaje natural sería Q y R, sería entonces Marta asiste a CIPAS de pensamiento lógico matemático, ¿cierto? Y gana pensamiento lógico matemático. Ya sabemos que se trata de Marta, ¿vale? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud que tengan, muchachos? No, no, señor, ya entendí Listo. cuál era mi equivocación ahí, gracias. Premisa 3 sería entonces, a ver si la copio otra vez porque que R nomás, ¿no? R. Listo. Ahora sí, pero el ejercicio no se trata solamente de esto, ¿no? El ejercicio se trata de dar una traducción de todo este lenguaje simbólico, es decir, nosotros realmente lo que tenemos que entregar es un párrafo donde esté todo este lenguaje simbólico que está aquí, ¿vale? Pero ya tenemos las premisas aquí traducidas bien del lenguaje simbólico al lenguaje natural. Lo único que nos falta es unir estas premisas bien por medio de conjunciones, de estas conjunciones que están aquí, miren, las vamos a unir por medio de estas conjunciones que están aquí y por supuesto que al final damos la conclusión de este argumento para poder formar todo nuestro párrafo, pues, toda nuestra frase completa que represente exactamente a esa proposición compuesta que nos están dando ahí. Entonces, ¿cómo sonaría esto? Sonaría así. P entonces Q, conjunción P o no R, conjunción R. Vamos a hacer eso de ahí. ¿Listo? Vamos a escribir todo nuestro lenguaje simbólico. De hecho, si me permiten, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá solamente para poderlo estar viendo ahí y poder hacer pues esa traducción ahí literal. ¿Listo? Entonces, ahí ya no me acuerdo cómo es que se copia aquí. A ver si me acuerdo cómo es que se copia aquí.
No, ay, 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 no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Si no, nos toca ir acá. Si no, nos toca ir acá. Primero un segundito, estimados estudiantes. Vamos a copiar ese pedacito de aquí, que ese tocaría ir ahí, aunque ahora que caigo en cuenta, la misma herramienta me la sirvió, pero bueno. Entonces, ahora sí. Aquí está nuestra expresión en lenguaje simbólico y esa es la que vamos a traducir completica al lenguaje natural. Ya tenemos cada una de estas premisas ahí. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra frase en lenguaje natural? Pongámosla entonces en color negro. Entonces, empezamos con P, entonces Cookie ya está ahí, premisa 1, ¿no? Entonces, comenzamos así. Si Marta matricula pensamiento lógico matemático, entonces asiste a CIPAS de pensamiento lógico matemático, por supuesto. ¿Listo? Ahora bien, ya pusimos la premisa 1 o ya pusimos el primer condicional que estamos hasta aquí, en este puntico. Ahora, ¿cómo representamos el primer o la primer conjunción? Esta conjunción que se encuentra justo ahí. ¿Cómo representamos esa conjunción? La podemos representar fácilmente mediante un punto seguido. Por ejemplo, si yo pongo un punto seguido aquí en mi frase, si yo pongo un punto seguido, automáticamente ese punto seguido es sinónimo de una conjunción, ¿vale? Ese punto seguido es sinónimo de una conjunción. Entonces, colocar un punto seguido significa que ahí va una I, que se terminó la premisa 1 y va a compensar la premisa 2. Ahora, si a ustedes dicen, no, a mí no me convence que un punto represente una I, a mí no me convence eso, no me suena pues como muy natural que un punto represente una I, pues pueden utilizar un sinónimo de la I. Por ejemplo, no utilizar la I tal cual, sino que pueden utilizar, por ejemplo, además, y eso también representa una I. Además, ¿qué? Entonces, además, y vamos para la segunda premisa. La segunda premisa es P o no R. Entonces, aquí está Marta matricula pensamiento lógico matemático, ¿cierto? O no gana pensamiento lógico matemático. Y ahí hacemos nuestra segunda premisa. Ya hicimos la primera y hicimos la segunda. Entonces, observen que eso se va haciendo facilito, ¿vale? Entonces, llegamos a la segunda premisa, terminamos la segunda premisa, sigue una conjunción, la segunda conjunción que está aquí. Entonces, ¿cómo la pueden representar? De nuevo, pueden colocar solamente un punto seguido y ese punto seguido se entiende que es una conjunción. O si a ustedes dicen, no, a mí no me convence que un punto seguido sea una conjunción, eso no me convence a mí para nada, pues utilizan un sinónimo. Entonces, por ejemplo, aquí ya utilizamos además, puede ser, por ejemplo, sin embargo, ¿cierto? Sin embargo, coma, entonces eso también se entiende como un puntico seguido. Ahí le voy a hacer un puntico, bueno, coloquemos la parte porque esto, aparte, embargo, entonces ahí está. Sin embargo, entonces la tercera premisa que es la R. ¿Cuál es la R? Marta gana, pensamiento lógico. Marta gana, pensamiento lógico matemático. Punto. Ahí se terminan absolutamente todas las premisas que tenemos. Ya hicimos premisa 1, ya hicimos premisa 2, ya hicimos premisa 3. Vamos en ese punto de nuestro lenguaje simbólico, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? La conclusión. Podemos colocar la conclusión o tenemos que colocar la conclusión. La conclusión lleva un sí en el inicio y un entonces después, ¿cierto? Pero ya utilizamos un sí en el inicio, ya hay un sí en el inicio, entonces ya no puedo colocar sí, sí, Marta, matricula, entonces no puedo colocar dos sí ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues simbolizo ese condicional que está aquí, simbolizo ese condicional colocando un punto seguido aquí, voy a colocar un punto seguido ahí es donde terminan mis premisas, voy a colocar un punto seguido ahí en color naranja, grande, bueno, casi no se ve, en color azul que se vea más, grande, ese punto seguido es donde va a hacerse el condicional y el condicional, para dar la conclusión de este argumento, yo lo puedo colocar como por lo tanto, por ejemplo, por lo tanto o por tanto, es lo mismo, por lo tanto,
Entonces ya sé que ahí viene la conclusión de mi argumento. Ese por lo tanto es el sinónimo del condicional del sí entonces que uno suele usar normalmente. Entonces, por lo tanto, y ahora sí nuestra conclusión. ¿Cuál es nuestra conclusión? Que Marta asiste a CIPAS de pensamiento lógico matemático y gana pensamiento lógico matemático, ¿cierto? Marta asiste a CIPAS de pensamiento lógico matemático, pensamiento lógico y matemático y gana pues esta materia, ¿no? Pensamiento lógico y matemático. De esa manera, miren qué fácilmente podemos organizar nuestro lenguaje natural del lenguaje simbólico. Ese es un truquito que les doy, ¿vale? Ustedes lo pueden organizar así. Primero organizan las premisas, las pasan tal cual, literal, la premisa con el condicional, o mejor dicho, con el conectivo lógico que les den, la pasan literal. Y finalmente, pues, unen todo en una sola frase, que es lo que hay que entregar, unen todo en una sola frase. Repito, las conjunciones que van en la mitad, esas conjunciones que van en la mitad, ustedes las pueden reemplazar con un punto seguido si quieren. Yo lo entiendo que eso es una conjunción, que ese punto seguido está representando una conjunción. Si no les gusta conjunción con un punto seguido, pues la reemplazan por algún sinónimo. Entonces, sin embargo, tal cosa, además tal cosa, ¿listo? Entonces pueden reemplazarlo por palabritas que simbolicen o que signifiquen lo mismo, la conjunción que está ahí. Y para la conclusión, entonces yo punto seguido, ya sé que en este punto seguido azul que puse, ahí están terminando todas mis premisas. Voy para la conclusión, entonces la conclusión la separo de todo el resto, ya es la conclusión final de absolutamente todo, y la separo de todo el resto y pongo por lo tanto, ¿y qué es lo que se va a tener? Pues lo que se va a concluir en este caso es que Marta asiste a CIPAS de pensamiento lógico matemático y gana pues esta materia, ¿no? Entonces, de esa manera yo ya estoy seguro que este lenguaje natural que hemos dado aquí corresponde completamente al lenguaje simbólico que me están dando, ¿vale? Corresponde completamente a ese lenguaje simbólico y ya se ve que va a salir bien. ¿Listo? Ese es el truquito ahí. Estimados estudiantes, ¿hasta ahí está clara la idea? ¿Está claro ese proceso que hicimos ahí? Sí, sí, señor, muy claro, gracias. Ok, perfecto. Bueno, no lo mencioné, pero ahorita firmamos la asistencia, ¿vale? En unos minuticos les doy el link de asistencia para que lo vayan llenando, pues tomamos unos minuticos para llenar y bueno, no lo mencioné al principio, pero eso hay que llenarlo, ¿listo? Entonces, bueno, Señor, muy hasta claro, ahí. gracias. Hasta ahí entonces resolveríamos lo que corresponde a la primer parte del ejercicio, ¿no? Que es traducir del lenguaje simbólico al lenguaje natural. Vamos a la segunda parte del ejercicio. La segunda parte del ejercicio corresponde, vamos a leer la guía de actividades. Yo tengo muy mala memoria. En la guía de actividades me dice que la segunda parte del ejercicio es, aquí está, bueno, ya lo hicimos, dice, bueno, hicimos esta, fue, ¿no? Básicamente, la primera parte correspondía a definir las proposiciones simples, ya lo hicimos, definimos las proposiciones simples. Bueno, la segunda parte es formar el lenguaje natural, lo acabamos de hacer, o sea que ya vamos primera parte y segunda parte resueltas de este ejercicio. Tercera parte, generar la tabla de verdad manual. Entonces, vamos a recordar cómo era esa tabla de verdad manual que había que hacer ahí. ¿Listo? Entonces, en nuestro caso, de hecho, nosotros ya habíamos llenado unas tablas de verdad. Si me permiten ustedes un segundito, vamos acá a los documentos, a ver si de pronto encuentro lo que hicimos en la última sesión de CIPAS. A ver si estamos tan de buenas que encuentro lo que hicimos en la última sesión de CIPAS. Ah, bueno, pero aquí está. Miren lo que tenemos aquí. Tenemos una tabla de verdad básica, es decir, la tabla de verdad que yo les he recomendado que hay que aprenderse, o mejor dicho, que hay que tener siempre a la mano. Les dije, si ustedes no se la aprendan, por lo menos ténganla a la mano. Con esta tabla de verdad es que ustedes se van a defender en el curso y de hecho en el examen final del curso. Hay que tener esta tablita de verdad ahí a la mano, ¿vale? Esta es la tabla de verdad de los conectivos lógicos, pues elementales. Está la conjunción, la disyunción exclusiva, el condicional, el bicondicional y la negación. Y entonces nosotros habíamos dicho, por ejemplo, que en la conjunción nosotros tenemos que la conjunción solamente es verdadera cuando las dos son verdaderas y si hay algo de falsedad, la conjunción es falsa. La disyunción es verdad siempre que haya algo de verdad. Si alguna de las dos o las dos son verdaderas, la conjunción es verdadera,
pero si las dos son falsas, la conjunción es falsa. El condicional era el más fácil, perdón, era el más difícil de entender, de hecho, en el condicional. La única manera de que el condicional sea falso es que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Miren que aquí hasta lo he subrayado en rojo porque esto es muy importante. El condicional únicamente es falso es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Y el bicondicional es como dos condicionales al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, con esta tablita de verdad, nosotros vamos a llenar y vamos a armar nuestra tabla de verdad, pues correspondiente a nuestra proposición que nos han dado aquí. ¿Listo? Entonces, denme un segundito, yo la vuelvo a copiar. Aquí está en el historial de lo que copiamos. Aquí está. Entonces, vamos a armar nuestra tablita de verdad. Por supuesto que para armar nuestra tabla de verdad, primero tenemos que identificar cuántas proposiciones simples tenemos. En este caso ya lo hicimos, de hecho. Son 3 proposiciones simples. Es P, Q y R. Estas son nuestras 3 proposiciones simples, ¿no? Entonces, va a haber una columna para cada una de esas proposiciones simples, de P, Q y R. ¿Listo? Luego, para armar nuestra tablita de verdad, damos con las negaciones. En nuestro caso, la única negación que hay es la de R. Entonces, va a haber una columna en la tabla de verdad para la negación de R. ¿Listo? Entonces, la pongo ahí. Ahora, otro. Va a haber una columna en nuestra tabla de verdad para el condicional P, entonces Q, mejor dicho, para cada una de las premisas. P, entonces Q va a tener su propia columna. Lo mismo va a estar la columna de P o no R, que es la otra proposición simple. Y por supuesto que la de R ya está acá, ¿de acuerdo? Entonces va a haber una columna para las proposiciones simples. Ya armamos, miren lo que hemos armado hasta el momento. Hemos armado P entonces Q, que es esta que está aquí. Armamos P o no R, está aquí. Y la de R, por supuesto que ya la tenemos, está acá, ¿cierto? A ver, un segundito, ¿qué pasó aquí? Vale, entonces es que alumbró el icono y pensé que era que habían escrito algo o algo así. Entonces, ok, entonces la de R está aquí. Entonces ya tenemos todas esas proposiciones simples. Vamos a armar otra columna con el antecedente de todo nuestro argumento. Va a ser entonces completico. Va a ser abro corchetes, lo voy a colocar aquí, abro corchetes, voy a colocarlo en azul, observen, en azul y se pone en verde. Lo voy a colocar en azul y es abro corchetes y es P entonces Q y P o no R y R. Ese es todo nuestro antecedente. ¿Listo? Y va a haber otra columna para el resultado total de nuestra tabla de verdad, que la voy a colocar ahorita, solamente que por espacio voy a hacer las lineecitas de una vez. Entonces voy a hacer las lineecitas ahorita, solamente por cuestión de espacio. Entonces aquí está, primer línea, segunda columna aquí, tercera columna aquí, cuarta columna aquí, quinta columna aquí, sexta columna aquí, séptima columna que es el antecedente de todo nuestro resultado final. Y miren lo que voy a hacer solamente por cuestión de espacio. A esto que está en azul, que es esta columna que está aquí, yo le voy a llamar A, ¿vale? A esta columna que está en azul, yo le voy a llamar A. A. ¿De acuerdo? Ay, denme un segundito que me faltó una. Me faltó la de Q y R. Q y R. Entonces, Q y R va aquí, que es esta que está aquí, me faltaba, ¿no? Y finalmente, una columna para todo el argumento lógico. Entonces, voy a llamar, denme un segundito, coloquemos aquí entonces esta columna de aquí y voy a hacer mi columna final. Mi columna final la voy a colocar en rojo. Y miren lo que vamos a hacer solamente por cuestión de espacio. A esta columna aquí, que es el antecedente de nuestro argumento lógico, le voy a llamar A. Y a esta columna que está aquí, que es el consecuente de nuestro argumento lógico, le voy a llamar B. Entonces, nuestro resultado final será A condicional B. Eso será este condicional que está aquí, que lo estoy marcando. Simplemente por cuestión de espacio, pues la puse así, pues si usted la hacen en Word, si la hacen en Excel, pues seguramente tienen el espacio suficiente para hacerla, ¿vale? Si la hago aquí con todo el espacio, pues se me sale la pantalla y ya no quedaría tan claro. Entonces, ese va a ser nuestro o nuestra tabla de verdad. Ahora bien,
Vamos a llenarla rapidito. Mi tabla de verdad tiene tres proposiciones simples, P, Q y R. Eso automáticamente me dice que la tabla de verdad tiene que tener en total 8 filas, ¿no? Ya habíamos hablado de eso en el CIPAS pasado. El número de proposiciones simple n implica que la tabla de verdad debe tener n proposiciones simples, implica que la tabla de verdad tiene 2 a la n filas. En este caso tenemos 3 proposiciones simples, tenemos 2 a la 3 filas, pero 2 a la 3 es 8. 8 filas en la tabla de verdad. ¿Y eso cómo llenamos? Pues llenamos colocando verdadero, 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 falso, falso, falso y falso. La última vez ya habíamos mencionado cómo la llenamos, ¿no? Si ya sabemos que son 8 filas, entonces la primera columna la llenamos con la mitad verdaderas y la mitad falsas. Por eso puse 4 verdaderas, 4 falsas. Luego mitad de la mitad, luego mitad de la mitad y listo. Y luego verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros llenamos o, mejor dicho, garantizamos de que debajo de las columnas de P, Q y R, pues estén todas las posibles combinaciones de verdad, que en este caso son 8. Y ahora sí comenzamos llenando nuestra tabla de verdad. Vamos a llenar no R, vamos a llenar la negación de R. Recordando que la negación, pues si R es verdadera, entonces la negación va a ser falsa, ¿no? Entonces, si R es verdadera, la negación va a ser falsa. Si R es falsa, en la segunda fila, la negación va a ser verdadera y así sucesivamente. En la tercera fila, R es verdadera, la negación va a ser falsa. Cuarta fila va a ser entonces verdadero, falso y verdadero. Entonces, esa correspondería a la tablita de, o mejor dicho, a la columna de la negación. Ahora vamos por la 1, 2, 3, 4, quinta columna. La quinta columna vamos a hacerla en color fucsia. ¿Cuál es la quinta columna? La quinta columna es el condicional P, entonces Q. O sea que nuestro antecedente será P y nuestro consecuente será Q. ¿Listo? Nuestro antecedente será P y nuestro consecuente será Q. Y recordando que el condicional solamente es falso cuando antecedente es verdadero y consecuente es falso. Entonces, observen aquí, vamos a hacerlo en color fucsia. Antecedente verdadero, consecuente verdadero, nos dan el condicional verdadero. Antecedente verdadero, consecuente verdadero, nos dan el condicional verdadero. Aquí ya hay problemas. Antecedente verdadero y consecuente falso, el condicional nos da falso. Antecedente verdadero, consecuente falso, nos da falso de hecho, ¿no? ¿Listo? Ahí está bien. Antecedente falso, consecuente verdadero, en el condicional es verdadero, antecedente falso, consecuente verdadero, antecedente falso, consecuente falso, antecedente falso, consecuente falso, verdadero. ¿Listo? Ahí llenamos entonces la del condicional. Ahora vamos a llegar a la columna siguiente, que es la sexta columna, es P o no R. P o no R. ¿Qué sería P o no R? Pues sería entonces la conjunción, la disyunción, perdón, entre P y la columna de la negación de R, ¿no? Sería entonces entre esta y esta. Y recordando que la negación es verdadera si hay algo de verdad, perdón, la conjunción, la disyunción en este caso es verdadera si hay algo de verdad, no, la disyunción es verdadera si hay algo de verdad. Si los dos son falsos, entonces la disyunción es falsa, pero si hay algo de verdad, la disyunción es verdadera. Entonces vamos a hacerlo. ¿Listo? Vamos a colocarla en color verde puede ser. Entonces coloquémosla aquí. Sería P o no R, ¿no? Sería verdadero o falso, me da verdadero. La disyunción es verdadera. La siguiente fila sería verdadero, verdadero, la disyunción es verdadera. Si hay algo de verdad, la disyunción es verdadera. Verdadero, verdadero, la disyunción es verdadera. Entonces, si hay algo de verdad, la disyunción es verdadera. La otra, falso, falso, la disyunción me da falsa. Las dos falsos me da falsa. Falso, verdadero, me da verdadera. Si hay algo de verdad, me da verdadero. Falso, falso, me da falsa. Y falso, verdadero, me da verdadera. ¿Listo? Hasta ahí, claro, estimados estudiantes, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan hasta el momento? ¿Sí está completamente claro? Para mí sí, Sí, tutor, no sé para mis compañeros. para mí Bueno, está entonces, claro, doctor. listo. Bueno, entonces vamos aquí a... Deme un segundito para borrar solamente esta linecita. Listo. Entonces, vamos a hacer
esta columna que nosotros le llamamos A, que básicamente es todo nuestro antecedente del argumento, es todo el antecedente del argumento, ¿vale? Es todo esto que está aquí. La columna A, que llamamos ahí como A, es todo esto que está ahí. ¿Lo podemos hacer? Sí, porque todo eso está unido por medio de conjunciones. Podemos hacer todo eso de un solo trancazo. Podemos hacer todo esto de un solo trancazo porque esto está unido por medio de conjunciones. Y recordando que la conjunción solamente es verdad cuando todas son verdad. Si hay algo de falsedad, la conjunción automáticamente es falsa. ¿Cuáles son las tres columnas que van a actuar en esta conjunción? Las tres columnas son P, entonces Q, que es esta que está aquí, miren, es P o no R, que es esta que está aquí, y es R, que es esta que está acá. Las tres columnas que están ahí de azules son las que van a actuar en esa columna A que he puesto aquí. Si las tres columnas son verdaderas, la conjunción será verdadera. Si hay algo de falsedad, la conjunción será falsa. ¿Listo? Entonces observen. Primer fila, voy a hacerlo en color, puede ser en color, pongámosle color naranja. Entonces, primer fila, falso, verdadero, verdadero. Automáticamente es falso porque hay algo de falsedad. Nosotros dijimos, la única manera para que esto sea verdad es que las tres sean verdaderas. Si hay algo falso, Profesor, una automáticamente, pregunta. dime claro. Es que usted señaló el no ere y no es el eres Ah, es R, solamente. es R. Sí, tienes toda la razón. Ya iba a cometer un error ahí grave. Es R, tienes toda la razón. Entonces, Se no, ganó no es, 20 puntos ahí. se ganó un extra ahí. Exacto, tienes toda la razón, ya iba a ser mal. Eran estas tres columnas, ¿cierto? Que están marcadas ahí. Perfecto, muchísimas gracias. Íbamos a cometer un error grave porque todo eso iba a repercutir en el resultado final. Entonces, claro, esas son las tres columnas, la de R, la de P, entonces Q, y la de P o no R. Y entonces, claro, pues otra vez revisamos esta situación de aquí porque puede ser que no sea cierta. Puede ser que sea cierta, como puede ser que no. Entonces, mejor borrémosla y volvemos a empezar, ¿no? Entonces, veamos. Primera fila, verdadero, verdadero, verdadero. Ah, miren, aquí es verdadero. Entonces, claro, ahí estamos cometiendo un error pues grave. Segunda fila, falso, verdadero, verdadero. Ya recordamos que la conjunción es falsa si hay algo falso. Quiere decir que aquí es falso. Tercera fila, verdadero, falso, verdadero. Falso porque hay algo de falsedad ahí. Cuarta fila, falso, falso. Bueno, ya hay algo falso, entonces falso automáticamente. Quinta fila, verdadero, verdadero, falso. Entonces falso porque hay algo de falsedad. Sexta fila, falso. Bueno, ahí ya empezó con falso, entonces nada que hacer, ya todo es falso, ¿no? Séptima fila, verdadero, verdadero, falso. Ya hay algo de falsedad, entonces falso. Y última fila, falso, verdadero, verdadero. Bueno, empezó con falso, entonces automáticamente es falso. ¿Listo? Entonces ahí llenamos toda la columna A, que es el antecedente de todo nuestro argumento lógico. Ahora llenemos la columna de Q y R, de Q y R. Entonces llenemos columna de Q y R. ¿Listo? Entonces vamos a ver ahí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a llenar ahí Q y R. Entonces nos vamos a concentrar columna Q y columna R, y recordando que si hay algo de falso, pues automáticamente todo eso es falso, ¿no? Vamos a hacerla en color gris. Entonces Q y R, Q y R. Entonces, primer fila, verdadero, verdadero, la conjunción es verdadera. Segunda fila, verdadero, falso, ya hay algo de falsedad, entonces conjunción es falsa. Tercer fila, falso, verdadero, bueno, aquí ya es falso, ¿no? Cuarta fila, falso, falso, pues falso todo esto, ¿no? Conjunción. Verdadero, verdadero. Ah, bueno, entonces esto es verdadero, ¿no? Verdadero, falso. Es falso porque si hay algo de falsedad, pues es falsa la conjunción. Falso, verdadero. Hay algo de falsedad, entonces falso aquí. Y falso, falso, pues más falso para dónde. Entonces ahí está. ¿Listo? Esa es la tabla de la conjunción. Y finalmente, pues llegamos al resultado final, que es el que vamos a hacer en este momento, que es el condicional entre A y B, ¿no? A, entonces B. Quiere decir que A es nuestro antecedente y B es nuestro consecuente. Y vamos a colocarlo en rojo. Entonces, A es nuestro antecedente y B es nuestro consecuente. Y recordando que el condicional solamente es falso si antecedente es verdadero y consecuente es falso. Por eso es importante saberse esta tabla de verdad básica, ¿no? Porque uno, si se la sabe, puede hacer estas tablas de verdad muy rápidamente.
Verdadero, entonces verdadero, esto es verdadero. Falso, entonces falso, esto es verdadero. Falso, entonces falso, esto es verdadero. Falso, entonces falso, esto es verdadero. Falso, entonces verdadero, esto es verdadero. Verdadero, verdadero y falso, entonces falso, verdadero. La única manera de que el condicional fuese falso es que el antecedente fuese verdadero, por ejemplo aquí, pero con consecuente falso, que en este caso no se da, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra tabla de verdad dio una tautología. Por tanto, efectivamente, nuestro argumento lógico es válido. Es decir, la conclusión efectivamente se desprende de las premisas. ¿Listo? Miren que esta tablita de verdad, repito, la llenamos rápidamente, puesto que no sabemos esta tabla de verdad básica. No nos tomó mucho tiempo. Seguramente si la habíamos hecho en Word, hubiese sido más rápido, pues básicamente ahí no hay que escribir con el lapicito este, pero ese hubiese salido de pronto un poquito más rápido, ¿no? Pero justamente lo que queríamos. El resultado es entonces una tautología, que justamente indica que el argumento es válido. Entonces, eso corresponde o eso indica que hemos hecho ya nuestra tabla de verdad, ¿cierto? Aquí pues, nuestra tabla de verdad manual, ¿listo? Ahora, ¿qué seguiría? Pues hacer la tabla en el simulador de lógica, pero bueno, eso ya es más sencillo. Vamos a hacer el punto que sigue, que es demostración de la validez del argumento. Ese punto es el más complicadito de todos. Entonces, vamos a hacer la demostración de la validez del argumento. ¿Cómo la hacemos? Pues apoyándonos en las leyes de inferencia. ¿Cuáles son las leyes de inferencia? Ya las teníamos copiadas aquí. Vamos a copiarlas y vamos a llevarlas a nuestro documento. Entonces, voy a copiar solamente el pedacito de las leyes. Aquí, copiar aquí, leyes de inferencia. Copiamos acá y pegamos acá en nuestra hojita y vamos a utilizar esas leyes de inferencia para demostrar la validez del argumento. ¿Listo? ¿Cuál es el argumento lógico? El argumento lógico, vamos a copiarlo, está en el portapapeles desde hace rato, hasta aquí. Este es nuestro argumento lógico, pues, el que vamos a demostrar. ¿Listo? Ese es nuestro argumento lógico que vamos a demostrar, ¿vale? Ese es el asunto. Y ese argumento lógico tiene una serie de premisas, como ya la guía de actividades pues las menciona. Dice que la premisa 1 es P, entonces Q. Premisa 2 es P o no R. Premisa 3 es R, ¿cierto? La conclusión de este argumento lógico, pongámosle Q, es Q y R. De hecho, como ya nosotros hicimos la tabla de verdad y en la tabla de verdad verificamos que todo nos dio una tautología, pues entonces nosotros podemos estar completamente seguros que las leyes de inferencia sí nos van a llevar a la conclusión, ¿vale? Eso pues se va a tener. Otra cosa, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Lo que tenemos que hacer en este momento para nosotros demostrar la validez del argumento por medio de leyes de inferencia es que estas leyes de inferencia que están aquí justamente en este momento en pantalla, pues van a ser nuestras herramientas. ¿Qué quiere decir eso? Que estas leyes de inferencia son verdaderas, ya están dadas, están demostradas ya hace muchísimo tiempo. Entonces, esas leyes de inferencia nosotros ya las tomamos como verdad. ¿Listo? Ya las tomamos como verdad y simplemente las utilizamos. O sea, ya están completamente establecidas de que funcionan, de que son tautologías. De hecho, incluso pues les comento, si uno hiciese la tabla de verdad de cualquier ley de inferencia de estas, uno la puede hacer, por supuesto. Si uno hace la tabla de verdad de cualquier ley de inferencia de la que ustedes quieran aquí, siempre va a dar tautología. Todas las leyes de inferencia, al hacer tabla de verdad de ellas, va a ser una tautología. Sería un ejercicio pues interesante hacer una ley de inferencia de estas y mostrar que efectivamente pues se da la tautología, ¿vale? Entonces quedaría así. A eso pues se los comento ahí. Entonces, bueno, premisa 1, premisa 2, premisa 3, la conclusión, nuestras leyes de inferencia y lo que queremos hacer, como les comentaba la otra vez en el CIPAS pasado y también pues a los que se hicieron a BitLearning, lo que queremos hacer es básicamente formar un caminito de o de premisas nuevas que nos vayan llevando hacia la conclusión que es Q y R. Es formar un caminito de proposiciones nuevas.
En ese orden de ideas, nosotros tenemos que formar una proposición o una premisa, mejor, premisa 4, premisa 5, premisa 6 y las que necesite, ¿vale? Puede ser que sean 3 las que necesite, puede ser que sean 5, puede ser que sean 10, puede ser que sean menos, las que necesite para poder formar la conclusión. ¿Cómo sacamos esas premisas nuevas? Pues por leyes de inferencia. Por las leyes de inferencia las podemos ir sacando. Incluso yo les comentaba en el CIPAS pasado que una buena estrategia o que una buena sugerencia es que cuando vamos a empezar, pues identificar la que está más cortica de todas, que en este caso sería la R, ¿no? Es como una buena estrategia, pues uno iniciar por ahí de pronto. No es que siempre le vaya a facilitar más iniciando por ahí, pues no es que digamos que sea una regla absoluta, pues que uno tenga que empezar siempre con la más pequeñita de todas, pero es digamos que en el 99% de las veces es más fácil trabajar por ahí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo trabajamos? Pues observen, vamos a empezar con la premisa 3, ¿listo? Significa que nosotros pues vamos a iniciar con la premisa 3. Esa es, digamos, la recomendación que yo les daría. Quiere decir que aquí vamos a iniciar con premisa 3. ¿De acuerdo? Y entonces, observen lo que tenemos acá. Observen lo que tenemos acá. La premisa 3 es R. ¿Listo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues identificar con quién podemos relacionar a esa premisa 3. Identificar si hay alguien con que la podamos resolver, con que la podamos relacionar, que nos quede fácil. En este caso, observen y miren que con la premisa 1 no es conveniente relacionar la premisa 3. Muchachos, por favor, díganme ustedes, ¿por qué no sería conveniente relacionar premisa 1 y premisa 3? ¿Por qué no haría ningún resultado si yo uno a las dos, premisa 1 y premisa 3? ¿Qué creen ustedes? Porque no tiene ninguno como de igual, o sea, porque la premisa 3 es solo la R y la premisa 1 es P, entonces Q, entonces no habría como algo de compatibilidad entre ninguna de las dos. Exacto, ¿cierto? Exacto. Entonces, premisa 3 no me conviene relacionarla con premisa 1 porque la premisa 1 pues ni siquiera tiene la R, no hay ni siquiera algo en que coincidan ahí, ¿cierto? No hay nada en lo que coincidan, pues entonces absolutamente nada que hacer ahí, ¿listo? Entonces, pues en este caso yo veo que premisa 1 y premisa 3 no tengo por qué relacionarlas, o mejor dicho, no voy a encontrar ninguna relación entre ellas. Es más factible si yo relaciono a premisa 2 y premisa 3. ¿Por qué premisa 2 y premisa 3? Puesto que premisa 2 sí posee la R, ¿no? El premisa 2 sí tiene una R por acá, una negación, pero tiene una R. ¿Listo? Entonces, eso que está ahí, ¿de acuerdo? Ahora, lo que tenemos que hacer es identificar si hay una ley de inferencia que nos sirva para poder, pues, actuar en este caso. Es decir, si tenemos que identificar si hay alguna ley de inferencia que tenga esta misma estructura. Y yo les digo que, bueno, puede ser un tris complicadito, pero sí la hay, ¿vale? Sí la hay. Y es de las más usadas. Es el silogismo disyuntivo. La la que podemos utilizar aquí o la ley de inferencia que se cuadra en este aspecto es la de silogismo disyuntivo. La voy a copiar y la voy a pegar acá para hacer un paralelo entre lo que tenemos y lo que es el silogismo disyuntivo. Pero como les digo, no es tan obvio, no es tan trivial que sea el silogismo disyuntivo, puesto que hay una cosita que tenemos que hacer antes de poderla pues utilizar bien. ¿Listo? Lo que tenemos que hacer antes de poder visualizar bien, antes de poder pues mirar que efectivamente es el silogismo disyuntivo el que tenemos que utilizar ahí, es que nos demos cuenta de que R, la premisa R o cualquier premisa pues es equivalente a la doble negación, ¿listo? A la doble negación de R. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una doble negación, pues esas dobles negaciones se anulan y nos queda básicamente la premisa, que en este caso es R, ¿no? Como en matemáticas de colegio, cuando nos decían que menos por menos daba más. Una doble negación también se cancela, así como los signos menos, pues en matemáticas de colegio, ¿no? ¿Por qué? Piensen ustedes en lo siguiente.
Piensen ustedes en lo siguiente. Si la frase es hoy es jueves, ¿no? Hoy es jueves. Si la frase es hoy es jueves, ahora voy a hacer la misma frase pero con doble negación y miren que es exactamente lo mismo. Es decir hoy es jueves es exactamente equivalente a decir es falso que hoy no sea jueves. ¿Listo? Miren esas dos frases de ahí. Hoy es jueves. Listo. Hoy es jueves. Perfecto. Y la otra frase es falso que hoy no sea jueves. Es una doble negación. La otra frase corresponde a una doble negación. Por acá hay una negación y por acá hay otra negación. Cuando negamos dos veces, pues prácticamente estamos afirmando. Decir es falso que hoy no es jueves es exactamente lo mismo que decir hoy es jueves. Es eso lo que tenemos que entender en este caso para nosotros poder visualizar que esta estructura que tenemos de premisa 2 y premisa 3 corresponden al silogismo disyuntivo. Negando dos Tutor, veces, dime. qué pena que lo interrumpa. Sí, No, claro. eso la entendí, sí, pero ahí las doble negación, ¿cuál sería? Porque, o sea, se ve solamente un exponencial de negación. Por ahí es que yo estaba sumamente confundida porque no sabía cómo realizarlo. Pero espérame, ¿a qué te refieres con exponencial de negación? Sí, porque es que, o sea, yo tengo la premisa 3 que es R y en Ajá, la premisa 2 ajá, tengo la negación del sí, R, ajá, pero solamente una vez. sí. Entonces, Ah, no, ahí listo. donde No, no ya vamos para entiendo. allá. Ya vamos para Ah, allá, ya vamos vale. para allá, no te preocupes. Entonces, ya vamos para allá. Entonces, lo que estamos diciendo es, negando dos veces, afirmamos, ¿cierto? Negando dos veces, lo que pasa es que estamos realmente afirmando. El análogo a eso en el álgebra sería lo que nosotros vemos en bachillerato, que menos por menos da más. O decir, hoy es falso, que hoy no es jueves o que hoy sea jueves, perdón, es falso que hoy no sea jueves, es lo mismo que decir hoy es jueves, ¿listo? ¿Qué quiere decir eso? Que mi premisa 3 yo la puedo modificar, la puedo cambiar y la voy a cambiar, de hecho, por su doble negación, porque la premisa 3 es R, observen. Entonces, como me están diciendo que la R es equivalente a su doble negación, entonces la premisa 3 no la voy a trabajar como R, sino que la voy a trabajar como la doble negación. No R. ¿Listo? Eso es. Observen. No R. Incluso le puedo colocar el paréntesis aquí que no pasa absolutamente nada, sino que nos va a ayudar a entender qué es lo que sucede ahí. Y listo, eso arregló todo el problema en este ejercicio, porque ya nuestras premisas 2 y 3 tienen absolutamente la misma estructura que el silogismo disyuntivo. Veamos que así es, veamos y corroboremos que así es. Miren, voy a marcar en color verde, con este lapicerito, en color verde, el que está haciendo el papel de la P en el silogismo disyuntivo, en nuestras premisas sería la misma P. Ahí está, colocada de color verde. ¿Listo? Y voy a colocar de color rojo el que está haciendo el papel de Q en el silogismo disyuntivo. ¿Quién sería que está haciendo el papel de Q? Sería en este caso el no Q. Todo esto que está aquí, el no Q, es el que está haciendo el papel de Q. Si ustedes me permiten, le voy a hacer una flechita. Es que solamente es que entender, aquí le voy a hacer una flechita, ¿vale? Es entender que el que está haciendo el papel de Q en el silogismo disyuntivo de nuestra fórmula es el no R que tenemos nosotros. Eso se puede hacer, eso no tiene ningún problema. El que está haciendo el papel de Q simplemente es una negación de R, no pasa absolutamente nada. Eso se puede hacer. Lo que yo les decía en las cipas pasadas, lo que tenemos es que verificar que todo tenga la misma estructura. Si todo tiene la misma estructura, no importa que tenga negaciones, no importa que tenga nada de eso. Mientras mantenga la misma estructura, mientras las estructuras sean acordes, se pueden tener las negaciones y justamente eso es un caso de eso. Miren en el silogismo disyuntivo, el segundo renglón o la premisa 2. ¿Cuál es la premisa 2 en el silogismo disyuntivo? Sería no P. La premisa 2 en el silogismo disyuntivo sería
no P, ¿cierto? Perdón, momento, aquí nos vamos a confundir, porque yo cambié las letras. Mejor vuelvo a iniciar. Qué pena con ustedes, pero vuelvo a iniciar mejor porque cambiamos las letras. Olviden un momentico lo que les acabo de decir y verifiquemos, ¿vale? Verifiquemos de nuevo, simplemente porque vi que se me estaban cruzando las letras ahí y vamos a verificar de nuevo, ¿vale? Entonces, lo que yo les decía es completamente cierto. Mientras mantengamos la misma estructura, no hay problema, ¿vale? Entonces, miren qué es lo que está pasando aquí. El papel de P en mi silogismo disyuntivo, lo marqué de rojo, está haciendo el papel de el no R acá. Por eso fue que me devolví, porque se me estaban cruzando las letras ahí y pues hay que tenerlo bien. Miren, el papel de P en la fórmula del silogismo disyuntivo lo está haciendo el no R en mi estructura de la premisa 2 y la premisa 3. Lo marqué en rojo. Vamos a ver por qué. El papel de Q en mi silogismo disyuntivo lo está haciendo el papel, lo está haciendo pues la P acá en mi premisa 2 o premisa 3. ¿Por qué pueden cambiarse así las letras? ¿Por qué en la izquierda me aparece azul, rojo y por qué en la derecha me aparece rojo, azul? Porque la disyunción no tiene problemas con eso. La disyunción no tiene problemas con que se intercambien estas dos cositas así. Decir, tengo un lápiz o un lapicero es lo mismo que decir tengo un lapicero o tengo un lápiz. Entonces, no tiene problema la disyunción con eso. La disyunción es conmutativa, de hecho, ¿vale? Entonces, ahí vamos viendo el equivalente, ¿listo? Lo cambié simplemente porque en la siguiente premisa se me van a cruzar las letras. Miren, en el segundo renglón, acá es no P, está marcado pues en rojo, la P está marcada en rojo. Entonces, segundo renglón o segunda premisa, la fórmula de mi silogismo disyuntivo es no P, ¿listo? Y justamente es lo que tenemos acá. Miren, tenemos al no que está ahí, se los acabo de marcar, ese es el no. Y tenemos al P, pero ¿quién es el P? Pues el P es lo que les voy a marcar ahí, ¿vale? El P es justamente el no R. O sea que todo esto que está marcado aquí es el que está haciendo el papel de no P, ¿vale? Es el que está haciendo el papel de no P. Mejor dicho, se las voy a conectar aquí para que lo tengan en cuenta. En mi fórmula me aparece no R. En mi formulita me aparece no R. Y en la fórmula de silogismo disyuntivo ustedes lo están visualizando como una P mayúscula. En mi fórmula me aparece la P minúscula. Y en la fórmula de silogismo disyuntivo ustedes están visualizando la Q mayúscula. La segunda premisa, ¿cierto? En mi fórmula está así, no R. Es decir, eso es lo que ustedes están visualizando en la fórmula del silogismo disyuntivo como el no P mayúscula. Entonces, miren que todo está cuadrando, todo está cuadrando. ¿Cuál es la conclusión de mi silogismo disyuntivo en la fórmula? La conclusión es la que está en azul, miren, la conclusión es la que está en azul, ¿vale? Aquí se las voy a marcar y aquí se las voy a marcar. La conclusión es la que está en azul. En mi fórmula, ¿cuál va a ser? Pues la que está en azul también. La que yo debo poner aquí como conclusión es la que está en azul. ¿Cuál es la que está en azul? Pues sería entonces P. Esa es, ¿vale? Eso es. Esa es la más difícil de entender, créanme, estimados estudiantes. Es la más difícil de entender porque la doble negación siempre nos complica un poco la vida. La doble negación siempre nos va a complicar un poquito la vida. Nuestros cerebros no están adaptados para entender esa doble negación rápidamente, ¿vale? Pero con que entendamos esto hoy, negando dos veces, lo que estamos haciendo es afirmando, ¿no? Si niego lo negado, entonces afirmo. Entonces, de acuerdo que con esto, mi premisa número 4 será la P, la conclusión que obtuvimos aquí. Mi premisa número 4 será P, que fue la conclusión que obtuvimos aquí. ¿Listo? Premisa número 4 es P, que es lo que obtuvimos ahí. ¿Cómo lo obtuvimos? Aplicando silogismo disyuntivo a premisa 2 y premisa 3. Esa es la más complicada de todas, porque ahora ya se viene lo fácil. Ahora ya es mucho más sencillo. Porque ¿esa está clara, estimados estudiantes? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna inquietud que tengan? Esa es la más complicadita de entender, ¿vale? Me dicen, por favor, si tienen alguna pregunta, alguna duda ahí.
No, pues tutor, la verdad es, así como usted no lo explica, me lo explica, o al menos a mí me queda muy claro, de pronto ya es como la asociación que uno de pronto no entró como a analizar que se podía hacer, porque sí tuve la tentativa, pero yo decía, pero no hay una negativa acá Sí. en la premisa 3, pero sí, o sea, hasta aquí lo entiendo muy claro, gracias. Listo. No, y esa es la parte complicada. Créeme que ya pasamos la parte difícil y ya la que sigue es muy, muy, muy sencillo. Entonces, lo complicado Mira, era eso. tutor, Dime, yo claro. también tengo ese mismo ejercicio y Ajá. yo vi un video de otro CIPAD de otro profesor y lo explicó Sí. diferente. El man dijo que se cancelaba el menos con el R y yo quedé como gringo porque pues obviamente estaba viendo una grabación, pero usted sí ya lo explica un poco mejor. Yo sí le había colocado silogismo disyuntivo, pero como lo decía él, que se cancelaba el menos con el Con R. el R. Bueno, eso Lo de menos coloqué con así. R nunca lo he escuchado, la verdad. Sí, el man lo dijo así. Es más, eso por interno ahorita le mando el CIPAS. Ah, listo, perfecto. Sí, me lo mandas para ver a ver qué está pasando ahí, Sí, porque sí, eso no tiene mucho sentido, la verdad. sí, el man, Listo. y ahora usted me sale con eso, entonces también estaba quedando como un Sí. poquito perdido. No, pero en este caso, digamos que es más sencillo porque es un concepto que nosotros tenemos desde el bachillerato, ¿no? Siempre en el bachillerato, pues, siempre nos han enseñado que menos por menos da más. Y eso es justamente lo que está pasando aquí. La negación de la negación es afirmar. Entonces, menos por menos da más, se sigue manteniendo aquí, solamente que el menos está tomando el papel, pues, como de la negación ahí. Y aquí yo les marco en colores, justamente para que veamos que tenemos la misma estructura, ¿vale? Es importante siempre hacer un paralelo entre las premisas que tenemos y la ley de inferencia, hacer el paralelo para verificar que tengamos siempre la misma estructura. Si no tenemos la misma estructura, no podemos aplicar esa ley de inferencia que queremos aplicar. ¿Listo? Entonces, siempre es importante hacer ese paralelo. ¿Quién está haciendo el papel de quién? ¿Quién está haciendo el papel de cuál? Verificar que sí está cumpliéndose todo. Miren que aquí pues yo me tomo bastante tiempo haciendo ese paralelo, puesto que eso es lo más importante ahí. Y más aquí hasta les marqué, pues, quién está haciendo el papel de quién, ¿no? El no R está haciendo el papel de la P mayúscula. La P minúscula está haciendo el papel de la Q. El no R, pues, está haciendo el papel del no P. Entonces, claro, es siempre importante hacer ese paralelo para identificar, pues, bien y para aplicar bien nuestro silogismo disyuntivo. Yo les decía la última vez que no es que sea tan importante uno aprenderse todas estas leyes de inferencia. Yo no me las sé, yo no me las sé. Si yo lo soy sincero a ustedes, yo no me las sé. O sea, mucho me acordaré del modus ponens, que es la que más se aplica aquí, o modus tollens, que también la aplico mucho en matemáticas. Son como las que más aplico yo en matemáticas. ¿Listo? Que es mi carrera, pues es mi profesión. Entonces, son como las que más aplico en matemáticas. Modus ponens, modus tollens, son como las que más me acuerdo. Pero que me sepa todos estos nombres y todas las leyes de inferencia, pues no tengo tanta memoria, la verdad. Si les soy sincero, no tengo tanta memoria, pero, si hay que aplicarlas bien, pues uno tiene que saber aplicarlas bien, ¿vale? No necesariamente tiene que aprendérselas, pero que cuando hay que aplicarlas, pues hay que aplicarlas bien. Entonces, eso es lo importante, que cuando nosotros vayamos a aplicar cualquiera de estas leyes de inferencia, sepamos bien y hagamos nuestro paralelo bien de lo que tenemos y la ley de inferencia y la apliquemos correctamente, ¿de acuerdo? Eso es lo importante ahí. Entonces, bueno, formamos nuestra premisa 4, que es la premisa P, y justamente entonces vamos a verificar con quién podemos relacionar a la premisa P, ¿cierto? Entonces, ay, aquí se me borró esto. Entonces, pues entonces uno podría decir tranquilamente, bueno, yo la puedo relacionar, por ejemplo, con la premisa 2, y es cierto, yo puedo relacionar premisa 2 y premisa 4, por ejemplo, pero no me trae una ventaja como tal. ¿Por qué? Porque es que la premisa 2 ya la utilicé. La premisa 2, de hecho, es de donde sale la premisa 4. Entonces, utilizar la nueva premisa que obtenemos, la premisa 4, con la premisa que ya utilizamos, pues es prácticamente devolvernos. Entonces, tengo que tratar de utilizarla con una que no haya utilizado antes. En este caso, por supuesto, premisa 1 y premisa 4 serían unos buenos candidatos a utilizar para verificar qué se puede hacer ahí. ¿Listo? Entonces, premisa 1 y premisa 4. ¿Cuál es premisa 1? Premisa 1 era P, entonces Q, ¿cierto?
P entonces Q, y premisa 4 era P, ¿listo? Y verifico la ley de inferencia. Voy a buscar una ley de inferencia que se me acomode a esta estructura, y bueno, ya en este caso, pues justamente la que estábamos hablando ahora ratico, que es modus ponens. Modus ponens tiene esa estructura lógica, ¿no? Tiene esa estructura lógica que está ahí, entonces la utilizo, hago mi paralelo entre modus ponens y lo que tengo yo ahí en premisa 1 y premisa 4, verifico que tengan la misma estructura y bueno, en este caso es muy sencillo porque justamente tienen exactamente esa misma estructura, ¿no? El que está haciendo el papel de P en mi premisa número 1, pues es la misma P en el modus ponens, ¿cierto? La que me aparece como Q en mi premisa número 1, pues es exactamente la Q en el modus ponens. O sea que todo tiene la misma estructura. Ah, lo voy a cambiar de color porque le estamos cambiando de color a las letras, ¿no? Rojo aquí, por ejemplo, y rojo acá. ¿Listo? Luego dice, en la segunda premisa, usted tiene otra vez el antecedente, que es P, y acá tenemos también el antecedente, que es P. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es la roja, que es Q. Entonces la conclusión va a ser la roja, que es Q también. ¿Listo? Conclusión, la Q. ¿De acuerdo? Eso es. En este caso, modus ponens es facilito. Como les dije, ya pasamos a la parte difícil. ¿Qué quiere decir eso? Como ustedes ven, exactamente la misma estructura, ningún cambio hubo que hacerle, no hubo que entender cosas raras de doble negación, en este caso, nada de eso, simplemente salió directico. Conclusión es la Q. Entonces, nuestra premisa número 5 va a tratarse de la proposición Q. ¿De dónde salió? De aplicar un modus ponens, ¿cierto? A premisa 1 y premisa 4, que fueron las que utilizamos, ¿no? Premisa 1 y premisa 4. Entonces, listo, obtuvimos la Q. Eso nos lleva un pasito más cercano a nuestra, pues, conclusión, que es la que buscamos, que es Q y R, ¿no? Que es Q conjunción R. Ya tenemos las dos, de hecho, miren, están por separado, pero tenemos las dos, se las voy a marcar en rojo. Aquí está la Q y aquí está la R, premisa 5 y premisa 3. Entonces, lo que tengo que ver es si hay algo que me permita unir esa premisa 5 y premisa 3. Premisa 3 es R, premisa 5 es Q. Entonces, tengo que verificar si hay una ley de inferencia que me permita unir estas dos. Y por supuesto que la hay. En este caso se llama la adición, ¿no? O la conjunción, mejor. La adición es diferente. La conjunción. Entonces miren que la conjunción justamente me permite a mí unirlas. Me dice que yo tengo una, que si yo tengo la otra también, pues yo puedo unirlas con una conjunción, pues. Y es justamente lo que vamos a hacer aquí, ¿vale? Ahí. Justamente lo que vamos a hacer aquí. Entonces, hacemos nuestro paralelo como siempre, para indicar, pues, para ver que todo esté funcionando bien. ¿Quién estará haciendo el papel de la P en la conjunción? Pues la R. ¿Quién está haciendo el papel de la Q en la conjunción? Pues la misma Q que está acá. Entonces dice que yo puedo unir esto y puedo formar entonces la conjunción de las dos, ¿cierto? Y la conjunción de las dos no importa cómo la pongan, qué orden, R y Q o Q y R, no importa. Puedo unir la conjunción de las dos, ¿listo? Puedo colocar R y Q, por ejemplo, ¿listo? O también es válido colocar Q y R, ¿vale? La conjunción no tiene problemas con eso. Entonces, en este caso voy a colocar Q y R porque es lo que necesito, es la conclusión a la que deseo llegar. Y eso es lo que yo voy a obtener. Entonces, mi premisa número 6 va a ser entonces Q y R y salió pues, entonces por una conjunción a premisa 3 y premisa 5, ¿no? Salió por entonces aplicar la ley de la conjunción a premisa 3 y premisa 5 y justamente las puse así como Q y R, repito, la hubiese podido colocar también como R y Q, no pasa absolutamente nada, es válido completamente, pero la puse así como Q y R porque es justamente lo que necesito porque esa era la conclusión a la que quería llegar. ¿Listo? Esa es la conclusión a la que quería llegar. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo entonces que he finalizado. ¿Listo? Ahí ya me doy cuenta que he terminado mi ejercicio porque pues llegué a la conclusión que deseaba llegar, que es Q y R. ¿Listo?
cubierto. Entonces, ahí finalicé mi ejercicio. Llegué a la conclusión. Demostré que ese argumento era válido y pues ya lo habíamos hecho, de hecho, con la tabla de verdad también, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, finalizamos ahí. ¿De acuerdo? Ese, estimados estudiantes, era la última parte de este ejercicio. Había que hacer la demostración de la validez de argumento por leyes de inferencia y bueno, eso es. ¿Cuánto nos demoramos? Como 1 hora y un tricito más, ¿no? Entonces miren que efectivamente estos ejercicios, conociendo los elementos básicos, pues se vuelven de hecho bastante amigables, ¿vale? Estimados estudiantes, antes de que tengan alguna pregunta más, alguna duda más, vamos a llenar la asistencia, ¿vale? Les voy a compartir el link de asistencia en el chat, denme un segundito. Les voy a compartir el link de asistencia en el chat. Cualquier persona con el enlace y que puedan editar, ¿vale? Y voy a copiar el enlace y les voy a colocar en el chat el enlace, ¿vale? Para que ustedes puedan, por supuesto, llenar la asistencia. Entonces, chat aquí y asistencia aquí. ¿De acuerdo? Por favor, estimados estudiantes, llenen el link de asistencia o llenen la asistencia para que puedan tener, pues, claro, puedan tener, pues, digamos, esta verificación de que asistieron a este CIPES. ¿Listo? Entonces, por favor, llenen la asistencia y veamos lo que dice Stephanie, que dice que no le cuadra ninguna ley de inferencia para las premisas. Vamos a ver. Aquí ya hay algunos que están llenando. Muy bien. Por favor, llenen toda la asistencia. Es importante que todos estemos en esa misma tónica y llenar la asistencia. Yo mientras tanto voy a ver el ejercicio B que dice Stephanie, a ver qué pasó. Uh-huh, uh-huh. Ok, ella tiene esta, pero sí hay algunos que le cuadran. Uh-huh. Por favor, vienen la asistencia, muchachos. Yo mientras tanto voy pasando esto aquí. Entonces, R. No, Q. Bueno, no se olviden de llenar la asistencia, estimados estudiantes, ¿vale? No olviden de llenar la asistencia. Es importante que lo hagan.
este momento asistimos como 14 participantes, ¿sabían? Hoy estamos los ingenieros en sistemas y los psicólogos. Listo. Y generalmente en el curso de pensamiento lógico matemático están absolutamente de todas las carreras. Y efectivamente, Sí, psicología y señor, ingeniería en tiene sistemas. para escoger aquí lo que necesite. Psicología, ingeniería en sistemas, ingeniería electrónica, ingeniería de telecomunicaciones. Bueno, listo. Les voy a ir comentando entonces. Stephanie comentaba en el chat que ella tenía el ejercicio del literal B y que no encontraba pues como qué premisa poder utilizar para poder pues empezar el ejercicio, ¿vale? Entonces, pues vamos a darle algunos consejos a ella para que inicie, hacerle un par de pasitos, no le vamos a hacer todo pues todo hasta llegar al final, pero vamos a darle algunas indicaciones pues para que ella pueda iniciar su ejercicio, ¿vale? De todas maneras, ya resolvimos un ejercicio por completo, lo hicimos completico, hicimos absolutamente todos los literales, salvo pues el del simulador de lógica, que ya es demasiado fácil pues ir al simulador de lógica, colocar la expresión, ¿no? Pero ya hicimos el ejercicio completico, lo hicimos manualmente, tabla de verdad, eh, también la demostración del argumento, y bueno, entonces vamos a comenzar este ejercicio que es el del literal B, que es el de Stephanie, que tenía como inconvenientes, creo que ya todos vieron la asistencia, ¿no? Entonces, bueno, el que no haya llenado, pues ahí está el link para que por favor se ponga pilas con la asistencia. Y entonces vamos a hacerle, ¿listo? Entonces, el ejercicio que tiene la compañera es el ejercicio del literal B. Y pues ella tiene inconvenientes con el ejercicio 4. Entonces vamos a hacerle algún par de pasitos pues en las leyes de inferencia para que puedan pues, para que podamos observar qué es lo que se tiene ahí. Entonces, miren lo que pasaba en el ejercicio anterior. Yo les decía en el ejercicio anterior que siempre, o que bueno, casi que el 99% de las veces era conveniente empezar por las premisas que estuviesen solitas, ¿no? Como en este caso nosotros empezamos por la R, que era la premisa 3, y vimos pues que efectivamente empezar por ahí pues nos llevó por buen camino hacia la conclusión. Pero la dificultad que tiene la compañera es que ninguna de las premisas es una premisa solita. La premisa 1 es P, entonces Q, la premisa 2 es no Q, entonces no Q y R, la premisa 3 es no R o Q. Entonces no tiene ninguna premisa que esté solita. Sin embargo, si no están las premisas que estén solitas, yo las puedo armar con estas que ya tiene aquí. Yo puedo formar una premisa 4 y una premisa 4 y una premisa 5, de hecho. ¿Cómo la voy a hacer? Observen, voy a utilizar la premisa 2. ¿Cuál es la premisa 2? Es no Q y R. Esa es mi premisa 2. Y voy a utilizar una ley de inferencia para separar estas dos premisas que están aquí o estas dos proposiciones que están aquí. Las puedo separar. Miren, hay una ley que me permite a mí, que es la de simplificación. La ley de simplificación me dice, si usted tiene una conjunción entre dos premisas, usted las puede separar básicamente. ¿Listo? La voy a pegar aquí en un ladito, miren. Y miren lo que pasa con la simplificación. En la simplificación nosotros tenemos una conjunción y dice que la podemos separar. Veamos entonces quién está haciendo el papel de quién. Miren, voy a marcar. ¿Quién está haciendo el papel de P en la simplificación? Díganme ustedes, por favor, prendan el micrófono y díganme, ¿quién estará haciendo el papel de P en la simplificación? S. La R. ¿La qué, perdón? La ¿La R, R? la R sí, porque tenemos la Q. Pues, ok, ya te entiendo, pues, O pues sea, sí, pues, sí, porque usted nos decía que el orden no se sí, afectaba, ¿no? sí, exactamente, el orden en la conjunción no importa. Entonces, bueno, pongamos que el papel de la P lo está haciendo la R, sí, es completamente válido, listo, es completamente válido. Y el papel voy a colocarlo en verde, de la Q en la simplificación, nosotros lo tendríamos por el no Q. Ahí es entender simplemente que el papel de la Q
en la fórmula de la simplificación, en la fórmula de la ley pues, de inferencia de simplificación, en nuestras premisas, en lo que tenemos nosotros, pues lo está haciendo es el no Q, ¿vale? Y la simplificación que me permite sacar una de ellas, me permite eliminar una de ellas y concluir, por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, concluir una solamente de ellas. ¿Cuál puedo concluir? La que yo quiera, puedo concluir o no Q o puedo concluir AR. Por ejemplo, puedo concluir AR, ¿listo? Pero puedo también formar mi simplificación y puedo concluir a no Q. Miren, en la simplificación me dice que ustedes simplemente simplifican una de la conjunción y obtienen pues la otra, ¿vale? En este caso, la que simplificaron fue en la fórmula de la simplificación, la que simplificaron fue la Q y obtuvieron la P. Pero también es completamente válido cancelar la P o simplificar la P y obtener la Q. También es completamente válido. Yo puedo obtener Tutor, las dos. o sea que esta ley nos da la viabilidad de quedarnos con la que necesitamos. Exactamente, exactamente. Nosotros nos quedamos con la que necesitemos. Nosotros nos quedamos con la que necesitamos. Si de pronto no podemos identificar todavía cuál necesitamos, pues escribimos las dos, no hay ningún problema. Ustedes ponen P4 igual a la conclusión que obtuvimos, que es R. P5 a la otra, que es no Q, no Q. ¿Listo? Y obtienen lo que buscamos, que son proposiciones o premisas que estén solitas, ¿vale? Solitas. Eso es lo que buscamos, lo que la compañera no tenía y lo que le estaba dificultando la vida a la compañera, que es que ella no tenía premisas solitas por dónde empezar. Entonces, claro, si no las tenemos, en este caso, la ley de la simplificación aplicada a esa conjunción nos permite simplificar exactamente como su nombre lo indica y quedarnos con una sola. ¿Cuál? La que necesitemos. Si no sabemos a este momento de ciencia cierta cuál necesitamos, pues me quedo con las dos, P4 y P5, R y no Q, que es lo que tenemos hasta el momento, ¿vale? Yo pues ya identifiqué cuál es la que nos sirve, yo sé cuál es la que me va a servir ahí, pero pues si no sabemos, me quedo con las dos y pues trabajo con las dos y veo qué pasa ahí, ¿vale? En este caso, observen lo que voy a hacer, observen lo que voy a hacer. Entonces, listo, ya tengo esto, ok. Listo. Entonces, vamos a trabajar ahora con la premisa 5. Voy a trabajar con premisa 5. Voy a trabajar con premisa 5. La premisa 5 es la que llamamos no Q, ¿cierto? ¿Y con cuál la voy a unir? Pues con una de las que no haya utilizado. Puede ser la premisa 1 que no la he utilizado o puede ser la premisa 3 que no la he utilizado. La premisa 2 ya la utilicé. Entonces puede ser la premisa 1 o la premisa 3. Lo que hicimos hace rato, la premisa 1 no la puedo relacionar con la premisa 5, puesto que la premisa 1 ni siquiera tiene una Q, o sea, pues no hay manera de relacionarlas. Tocaría entonces con la premisa 3, relacionar premisa 5 y premisa 3. Entonces voy a colocar aquí premisa 3 y la premisa 3 es no R o Q, no R o Q. Y voy a buscar si hay alguna ley de inferencia que tenga esta estructura, pues, y sí que la hay, ¿vale? Sí que, de hecho, ya la utilizamos esta noche. Es la ley de inferencia del silogismo disyuntivo, justamente la que me va a servir aquí. Esta ley del silogismo disyuntivo es exactamente la que tiene esa estructura. Y pues ya depende, miren que yo las ubico más o menos rápido, pero pues también es, digamos que la experiencia que ya tengo, pues, si no, pues nos toca ir paso por paso y verificando cuál tiene esa misma estructura y todo eso, ¿no? Pero pues una medida que va haciendo más ejercicios de estos, pues va a tener, digamos, esa, digamos, de habilidad, podríamos llamarle, pues, de identificarla rápidamente. ¿Listo? Entonces verifiquemos pues todo lo que tenemos ahí, ¿vale? Verifiquemos que tengamos la misma estructura, verifiquemos que tengamos todo eso. Como decía la compañera, en la disyunción, en la O, en este pues, no importa en qué orden estén, ¿cierto? No importa en qué orden estén. Entonces, el silogismo disyuntivo dice, usted tiene dos, tiene P o tiene Q. Pero en la segunda premisa dice, no tiene una de ellas, no tiene una, por ejemplo, no tiene a P. Entonces, ¿qué tiene? Pues tiene la otra, tiene a Q, ¿cierto? Justamente eso es lo que me está diciendo el silogismo disyuntivo. Si no tuviese a Q aquí, por ejemplo, si no tuviese a Q, no Q, entonces la conclusión sería que tengo la otra que es P, ¿vale?
Y justamente es lo que está pasando aquí en mis premisas 3 y mi premisa 5. Miren, tengo a no R o Q. Esa es mi disyunción aquí. Es no R o Q. O tengo a no R o tengo a Q. Pero resulta que no tengo a Q, no tengo a Q, me está fallando Q. Entonces, ¿cuál sería la conclusión de este silogismo disyuntivo aplicado a mis premisas 3 y mi premisa 5? Estimados estudiantes, los escucho. ¿Cuál sería mi conclusión aquí? En este silogismo disyuntivo que tenemos aquí. ¿Cierto? No R o Q. No tengo a Q. Entonces tengo que tener la otra, ¿cierto? Tengo que tener la otra. ¿Cuál sería la otra? Pues la que aparece como no R, ¿cierto? Entonces, mi silogismo disyuntivo, premisa 3, dice, ¿tengo a no R o tengo a Q? Pero resulta que mi premisa 5 dice, no, no tienes a Q. Entonces tengo que tener la otra que sería pues la negación. Lo que les decía hace rato, no importa que tenga negaciones ahí como el no R que tiene una negación, no importa. Mientras se mantenga la misma estructura de mi ley de inferencia, no importa que tenga esas negaciones ahí, ¿vale? Entonces, claro, básicamente, si uno lo mira como en el sentido del álgebra, uno lo que está haciendo aquí es, dice, pues, básicamente uno lo que está haciendo ahí como en el álgebra sería cancelando Q con menos Q y quedándome con la otra que es no R, ¿cierto? Es como, entre comillas, pues lo que uno está haciendo ahí, ¿vale? Entonces, conclusión, no R. Significa que mi premisa número 6 sería entonces que no tengo AR. ¿Listo? No tengo AR, mi premisa número 6. Y eso salió, aquí no notamos de qué era, ¿no? Esto era simplificación a premisa 2, ¿no? Premisa 2. Esto también fue simplificación a premisa 2. Y esto es entonces el silogismo disyuntivo aplicado a premisa 3 y premisa 5. ¿Listo? Entonces, no tengo AR, ¿vale? Y ahora miro con quién relacionar a no R o tengo con quién relacionar a la premisa 6. Y justamente la que no he utilizado, ¿cierto? La que no he utilizado es a la premisa 1. Entonces, premisa 1 y premisa 6 son las siguientes a actuar, ¿vale? Premisa 1 es P, entonces R. Premisa 6 es no R. Y pues ahí toca identificar una ley de inferencia que le sirva, pero no lo vamos a terminar porque es el ejercicio de la compañera, pero la ley de inferencia que le va a servir ahí para ella es esta, ¿no? Es esta que está aquí, ¿listo? Con esta ley de inferencia ella podrá terminar su ejercicio, pues, para que le quede bien ahí, ¿de acuerdo? Entonces, miren que en este caso particular, perdón, aquí la copié mal, ¿no? Aquí la copié mal, es no R aquí. Es no R aquí, ya la copié mal. Es premisa 6 que es no R. Premisa 6 que es no R. ¿Listo? Entonces, ahí pues ya se lo dejamos a la compañera para que ya lo termine. Pero lo que les decía, ¿no? En este caso particular, teníamos la desventaja de que no teníamos una premisa solita, pues que nos indicara por dónde empezar. Pero si no tenemos una premisa solita, pues nos la buscamos con la ley de inferencia de la simplificación, las buscamos y bueno, podemos pues encontrarlas y trabajar con ellas siempre que apliquemos bien la simplificación, ¿de acuerdo? Estimados estudiantes, hasta ahí clara esta sesión de CIPAS. Ha quedado todos estos conceptos claros, les ha, digamos que resuelto algunas dudas con respecto a estos ejercicios de la tarea. Uy, sí, tutor, de verdad, muchísimas gracias. Mucho más claro en este momento todo. Bueno, entonces, de verdad que espero que para todos haya quedado así de claro. Listo, ya Stephanie parece que también va aclaró la duda que tenía pues con respecto a su ejercicio. Y bueno, entonces siendo las 8 de la noche, damos por finalizada esta sesión número 7 de CIPAS. Lo bueno fue que aclaramos dudas con respecto a este ejercicio 4, que pues básicamente es un ejercicio que cobija todos los ejercicios anteriores, entonces eso pues también queda bien ahí, ¿vale? Estimados estudiantes, muchísimas gracias por su asistencia. De verdad, agradezco que estén aquí, que estén tan interesados pues, en la materia. También los que no hayan llenado la asistencia, por favor, llenen la asistencia. Está en el chat el link de asistencia, entonces queda pendiente por si de pronto alguno no la ha llenado, ¿vale?
Muchísimas gracias por la asistencia, ya nos veremos en otra oportunidad. No se olviden, la entrega de la tarea es hasta el 23 de abril, ¿no? Y no se olviden también que la retroalimentación se hace hasta el día de mañana, hasta el día 21, ¿no? 2 días antes de la entrega. Entonces, la retroalimentación la hago hasta lo que entreguen mañana a las 11:59 de la noche, ¿vale? Si ya se pasan para el sábado, ya no hay retroalimentación por leyes pues, de la universidad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, damos por finalizada esta sesión de CIPAS. Voy a terminar la pantalla y voy a terminar la grabación y ya nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego, tutor.